Hola a todos y bienvenidos a este espacio con Carisa. El día de hoy le traemos una charla sobre las finanzas, pero no la queremos hacer aburrida o con palabras técnicas financieras. Realmente necesitamos a alguien, a una persona que nos diga las cosas como son con casos de la vida real. Bueno, Wendy, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. En efecto, soy Valentina Garzón, abogada especialista de la Universidad Externado en Derecho de los Negocios. Durante algunos años he estado trabajando en el sector financiero, el sector fintech, conociendo muy de cerca cuál es esta relación que tenemos nosotras las personas con los créditos, con los productos financieros, entendiendo también de cerca cómo funciona el sector financiero. Y honestamente, hay algo que me llama mucho la atención y es que deseo conocer por qué las personas sienten que trabajan y trabajan durante muchísimos años y que su vida solo se enfoca en trabajar, pero no logran tener tranquilidad financiera. Así que bueno, vamos a hablar de este tema con mucha claridad y de manera muy real. Bienvenidos. Vale, y qué alegría realmente tenerte aquí, porque siento que los colombianos pensamos que el tema financiero, que hablar sobre eso es un tema muy duro, muy lejano, causa estrés literalmente pensar en la palabra finanzas. Y también atravesamos ese momento en donde ya llega la quincena y la tenemos totalmente comprometida. O sea, sinceramente pensamos en qué momento esto se me salió de las manos. Me alegra muchísimo tenerte aquí porque vamos a hablar sobre ello de casos de la vida real y sé que muchas personas que nos están viendo se van a sentir identificadas. Así que mi primera pregunta es, ¿cuál es el error financiero más común que solemos cometer? Bueno, Wendy. Cometemos muchos errores financieros, hay muchos errores financieros comunes, pero me atrevo a decir que el más frecuente en Colombia, sin duda alguna, está siendo el gastar sin entender realmente cuál es nuestra capacidad económica. Y es que los seres humanos buscamos a través del consumo proyectar o aparentar tener un estilo de vida en sociedad que nos da algún estatus. Y no es que esté mal del todo, pero sí nos saca un poco de nuestra realidad. Y entonces, si no somos conscientes de ello, empezamos a gastar y a consumir de manera desmedida. Y esto finaliza en tener unas finanzas completamente afectadas. Esto se ha intensificado demasiado en Latinoamérica con estos modelos de financiación inmediato, o estoy segura que los has escuchado, el tal compra ahora, paga después. En inglés se le conoce como Buy Now, Pay Later. Es BNLP, algo así. Sí, sí, que es básicamente como comprar algo a cuotas. Ok. Exactamente. Que es básicamente esas aplicaciones que hoy conocemos como Cise Crédito, Adi, Bancolombia, ¿cierto, Ale? Exactamente. Hoy vemos cada vez a más personas que financian celulares, ropa, servicios a través de este crédito de comercio. Y quiero hacer aquí una salvedad bien importante. Estas compañías, las que acabas de mencionar, estas plataformas como Adi y Crédito, créeme que están haciendo algo muy importante porque entraron de manera disruptiva al sector financiero tradicional de Colombia. Anteriormente, nosotros teníamos en nuestro sector financiero una dificultad porque era muy difícil acceder a productos financieros. Los bancos tradicionales tenían políticas, requisitos que hacían que su cliente objetivo fuese difícil de alcanzar para la población en general, para la media. Entonces, estas plataformas llegan de forma muy disruptiva a indicar que la tecnología y las finanzas pueden ir de la mano y que además el cliente objetivo no necesariamente es aquel que está bancarizado, sino que muchas personas también pueden acceder a estos servicios financieros. Entonces, con estas plataformas se le ha abierto la puerta a muchas personas que anteriormente ningún banco tradicional les prestaba y de esta forma han podido financiar bienes y servicios. El problema no es ese, el problema es cuando el consumo
se une a una mala educación financiera. ¿Por qué? Porque estos créditos de comercio tienen una peculiaridad y es que por lo general para que la persona se anime a adquirir el bien o el servicio a través de esta financiación inmediata, se ofrecen ya sea exoneración de intereses corrientes o que las cuotas queden muy bajitas. Entonces, claro, una persona llega y puede comprar unos zapatos pagando, no sé, 3 cuotas de 40.000 pesos. Eso le va a parecer muy atractivo porque en principio nosotros decimos, bueno, 40.000 pesos no significan gran cosa, es un monto bajo, Sí. entonces se puede costear. Pero el problema es que, claro, si se adquieren cada vez más bienes con estas cuotas bajas, el celular, bueno, junto con la tarjeta de crédito, y si además tienes otras deudas y además pagas el arreglo del computador o te compras un nuevo celular, todas estas cuotas empiezan de a poco a sumar y se pueden volver un problema y afectar tu endeudamiento, tu capacidad de endeudamiento. Entonces, el crédito de consumo y el crédito de comercio no están mal, no hay que satanizarlos. El problema está cuando se realiza un consumo excesivo, sin límites, y se normaliza el vivir eternamente endeudados. Y eso es algo que se está viendo mucho hoy en día. Vale, realmente acabas de decir algo súper importante y es que algunas veces decimos, sí, 40.000 pesos mensuales, eso no es nada y compramos más y pedimos más cuotas y pedimos más créditos y cuando nos llega ese salario ya se encuentra totalmente comprometido y es ahí en donde uno tiene que tener en cuenta hasta cuándo uno se puede sostener deudas, sostener todos esos gastos que yo creo que más de uno tiene antes de pedir algo a cuotas. Y es aquí donde surge esa duda de qué es eso de la capacidad de endeudamiento, ¿a qué se refiere eso? Bueno, para explicar la capacidad de endeudamiento me gusta mucho utilizar una imagen ilustrativa. Imagínate un vaso de cristal y ese vaso va a tener agua. El vaso de cristal va a representar los ingresos de una persona cada mes. Entonces, si la persona tiene ingreso únicamente por salario cada mes, entonces su vaso será mediano, de un tamaño mediano. Okey. Pero si una persona tiene, además de un salario, unas acreencias o los rendimientos de productos financieros, no sé, un CDT, entonces el vaso será un poco más grande. Asimismo, hay personas que tienen ese vasito más pequeño, como estos de shots Ujú. para tomar trago. El agua, por su parte, representa las deudas que tiene la persona. Entonces, va a ser el total de lo que una persona tiene que pagar cada mes por la tarjeta de crédito, por la libranza, si le descuentan alguna libranza, inclusive si le tiene que pagar alguna deuda a la mamá o a la tía. Entonces, el total de esas deudas mensuales será el agua. ¿Cuál es la idea? La idea entonces es que el vaso no esté muy lleno. Si ese vaso está muy lleno de agua, eso significa que la persona tiene menos margen de maniobra para vivir financieramente tranquilo. Vale, te pregunto, ¿existe un límite para saber cuándo ese vaso ya está demasiado lleno? Sí, sí, bueno. Tradicionalmente, en Colombia se considera que el límite saludable de endeudamiento es entre el 50 y el 40%. Pero ojo, aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Una cosa es que una entidad financiera a ti te apruebe una deuda, un monto, y considere que ese límite para ti es saludable, pero no necesariamente que una entidad financiera te apruebe cierto límite significa que ese límite de endeudamiento es el saludable para ti. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y vale, yo creo que es ahí donde mucha gente se confunde, ¿no? De acuerdo. Una cosa es la capacidad máxima de endeudamiento de una persona, pero otra cosa muy distinta es su capacidad de endeudamiento saludable. Entonces, eh, hay algo que debo aclarar, que quiero que las personas que nos están viendo tengan muy presente, y es que
Tenemos que conocer que las entidades financieras, cuando establecen cuál es la capacidad de endeudamiento de una persona, lo hacen a partir de las obligaciones financieras que esta persona tenga en el buro de crédito. Ellos lo hacen a partir de conocer qué créditos han tenido o tienen las personas. Pero ojo, aquí hay que separarlo. Y es que por lo general una persona no solo tiene que pagar deudas. Es decir, una persona por lo general no solo tiene que pagar la tarjeta de crédito cada mes. Existen gastos de mantenimiento, que el arriendo, el mercado, el transporte. Si se tiene hijos, pues incluso más, porque que las loncheras, el transporte del niño, etcétera. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que en realidad, aunque hablemos de una capacidad de endeudamiento financiera que es muy teórica, también tenemos que tener muy presente cuál es la capacidad de endeudamiento real de la persona. Sí, sí, realmente eso pasa mucho que al momento de uno comprar algo a cuotas, pasamos como por alto el hecho de que tenemos otros gastos y que también son muy importantes tener en cuenta. Claro, y por eso les digo, muy importante que sepan, la capacidad de endeudamiento no es una fórmula matemática. Si nos basamos únicamente en números, puedes pasar que una persona tenga capacidad de endeudamiento y tenga una aparente salud financiera, pero que en la práctica esta persona no pueda asumir una nueva obligación. Por ejemplo, una persona se gana 2 millones de pesos al mes y únicamente tiene una tarjeta de crédito. Es la única deuda que tiene. Y Sí. de esa tarjeta de crédito solo tiene que pagar 200.000 pesos. En teoría, si aplicamos la capacidad de endeudamiento financiera, entonces diríamos que esta persona está bien y está cuidando su capacidad de endeudamiento, porque los 200.000 pesos no representan, ¿qué? Ni el 40% de sus ingresos. En ese escenario, pareciese ser que la persona tiene capacidad de endeudamiento para adquirir otras obligaciones. Pero, ¿y si le complicamos un poco la situación a esta persona? ¿Y si esta persona no solo tiene la tarjeta de crédito para pagar, sino que también vive sola y tiene que pagar el arriendo y tiene un hijo y tiene que pagar los gastos de manutención de ese hijo y además le tiene que ayudar económicamente a algún familiar y trabaja lejos, etcétera? Esta persona, entonces ya en la práctica, muy probablemente no tenga capacidad de endeudamiento real para una nueva obligación. Caso contrario, si por ejemplo esta persona en el mismo escenario devenga 2 millones de pesos, tiene una deuda de 200.000 pesos, pero vive con los papás o tiene roomie, Mm. entonces divide el arriendo y adicionalmente no tiene que ir al trabajo, no tiene que desplazarse porque tiene teletrabajo. Pues claro, en este escenario, Diferente, ya claro, es diferente, claro. claro, sería más proporcional y estaría Ujú. más parecida su capacidad de endeudamiento real con su capacidad de endeudamiento financiero. Entonces, aquí el mensaje principal es, la capacidad de endeudamiento no es una fórmula matemática, no lo podemos basar únicamente en porcentajes. Creo que para determinar cuál es tu capacidad de endeudamiento hay que mirar el caso concreto. Hay que mirar cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus deudas, cuáles son tus gastos mensuales, cuáles son tus ingresos. Pero lo que sí hay que tener claro es que la capacidad de endeudamiento es un punto de partida muy importante a la hora de conocer sobre nuestra vida financiera, a la hora de adquirir nuevas obligaciones. Es muy importante que conozcamos cómo está nuestra capacidad de endeudamiento y sobre todo, que cuidemos para que ese vaso no esté muy lleno, sino que podamos tener una vida financiera tranquila, que eso debería ser lo principal. Entonces, Wendy, cuando se quiera adquirir un crédito, más allá de preguntarnos, bueno, voy a identificar el porcentaje exacto que debo para encontrar mi capacidad de endeudamiento, más allá de hacer ese ejercicio, que sí, también es válido y también es provechoso. Es importante que nos preguntemos si este crédito me va a permitir continuar
con una vida tranquila, si al asumir esta obligación voy a seguir teniendo tranquilidad financiera. Ahí está el verdadero éxito de adquirir deuda con conciencia. Ahora podemos concluir que para poder nosotros meternos en una deuda es muy importante saber esa capacidad de endeudamiento y no hacerlo simplemente por mantener un estilo de vida que realmente se sale de nuestro presupuesto. Y aquí quiero tocar otro tema muy importante, que es que nosotros al momento de adquirir un crédito simplemente pensamos en cuántas cuotas nos quedan. Ay, voy a pedir un crédito a 5 cuotas, sí, perfecto. Pero realmente no pensamos cuánto terminamos pagando. Mira que acabas de tocar una de las trampas psicológicas más grandes del endeudamiento. Y para explicar eso, traigo otro ejemplo, porque soy la señora de los Nos ejemplos. encantan los ejemplos porque son de vida real, o sea, de casos reales que siento que uno de los que nos están viendo se siente identificado. Así es. Además que nos permite como traer con casos similares, cosas que nos pueden pasar a nosotros, entender conceptos que pueden ser un poquito difíciles, que además pasa mucho en finanzas. Pero sí, mira que lo que acabas de decir es una de las trampas psicológicas más usuales. Vamos a suponer que tenemos a dos personas que van a pedir exactamente el mismo valor de crédito, 4 millones de pesos. La persona uno pedirá esos 4 millones de pesos a una tasa de interés del 3,7 mensual, digamos, pero va a pagar ese crédito en 8 meses. Por otro lado, tenemos a la persona 2 que pide el mismo capital. Supongamos que va a pagar una tasa de interés más baja, del 2% mensual, pero elige pagar ese crédito a 48 meses. No, yo creo que viéndolo así como ejemplo, yo diría, no, súper la de la tasa más baja, la de la tasa más baja, esa es la mejor opción. Claro, y porque por lo general los seres humanos tendemos a elegir los valores más bajitos. Entonces, si tenemos que pagar una obligación, preferimos por lo general pagar la cuota más baja, la cuota que salga más económica. Pero mira que ahí está la trampa y precisamente en finanzas no siempre es así. Mira, en el caso que te acabo de dar, lo que sucede es que si bien hay un crédito con una tasa de interés más alto, el factor tiempo va a ser esencial y es el que va a determinar cuánto de interés una persona va a pagar por un crédito. Entonces, sucede que en el ejemplo que dimos, la persona uno terminaría pagando después de esos 8 meses 600.000 pesos de interés más el capital. En cambio, la persona 2 estaría pagando de intereses, adivina cuánto, El doble, incluso más. más del doble. Sí, después de esos 48 meses, la persona por el mismo capital estaría pagando más de 2 millones de pesos solo de intereses. Entonces, mira que la regla de que el crédito más favorable y más rentable es el que tenga la tasa de interés más baja, no siempre funciona y no siempre es lo correcto. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser un factor determinante a la hora de elegir cuál es la opción o propuesta financiera más rentable y más económica a corto o mediano plazo. Valen, y realmente me llama mucho la atención eso que dices y nos explicas, porque yo era de las que pensaba, y sé que algunos se identifica, de que estaba hackeando el sistema, de que yo, mejor dicho, esa opción que me daban, ese sistema yo me lo hackeaba. Sí, bueno, aunque no significa que siempre, en todo caso, tengas que elegir la menor cuota, porque también es importante, es muy necesario que el valor que elijas pagar cada mes sea sostenible, salvo excepciones, porque es importante conocer que hay ciertos negocios, hay ciertos tipos de crédito en donde el tiempo sí va a ser un factor elemental o de la naturaleza misma del negocio, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Pero aquí el mensaje real es que una deuda, si se puede evitar, no debería alargarse innecesariamente en el tiempo, solo porque sintamos que al ser una cuota inferior, estamos, como tú decías, hackeando el sistema o estamos tomando una decisión más inteligente, porque no funciona así. Entonces, en realidad, lo que uno cree que hizo una movida súper inteligente, eso favorece a las entidades financieras,
Por eso uno ve esos plazos de 24, de 32 y hasta 48 cuotas. Bueno, y de hecho hay algo muy importante porque muchas entidades financieras saben que las personas toman decisiones más emocionales que matemáticas Mm. y por eso muchas veces el área comercial gira en torno a, mira qué económica te sale la cuota o mira, puedes pagar el crédito y ni te vas a dar cuenta de que estás pagando el crédito. Porque en realidad a ellos les beneficia que estés durante mucho tiempo pagando una cuota. Valen, y yo creo que hay algo que está pasando mucho y es que al momento de uno adquirir una deuda, sienten que pierden ese derecho ante esa entidad financiera. ¿A qué me refiero? Es decir, que no pueden reclamar, no pueden mirar qué está pasando con ese crédito. Sí, eso que dices es cierto, sucede y en realidad está ocasionado por el desconocimiento, porque a veces creemos que al ser deudor únicamente se tienen obligaciones y no se tienen derechos. Y no es así. Si lo miramos inclusive desde un punto de vista jurídico, cuando tú adquieres un crédito o cualquier servicio financiero, tú estás celebrando un contrato. Al celebrar un contrato, a ser parte de un contrato, tienes obligaciones, por supuesto, que además soy muy consciente de que las obligaciones financieras cuando se es deudor son muy enseñadas, se habla demasiado de ello, pero también se tienen unos derechos y es importante que nosotros como deudores o futuros deudores conozcamos los derechos que tenemos como consumidores financieros, porque es de esta forma que los podemos exigir. Valen, y eso con lo de la tecnología, uno firma rápido y ya digitalmente. Y Eh, además me encanta, ¿no? O sea, es delicioso uno poder hacer estos trámites que antes se hacían en papel y ya se pueden hacer desde el celular. Sí, hay una duda, eso lo escuché y creo que hay algunas personas que no lo saben. Uno sí puede adelantar el pago de las cuotas y finalizar rápido, rápido esas cuotas. Pero por supuesto. De hecho, las personas que me conocen o mis amigos, cuando saben que yo estoy en esto del mundo financiero, es de las primeras cosas que me preguntan. Y te voy a explicar por qué. Lastimosamente, en el sector financiero colombiano estaba ocurriendo una mala práctica de parte de algunas empresas financieras, empresas de crédito, y es que estaban prohibiendo a sus clientes pagar por adelantado el crédito, pagar por anticipado o hacer abonos a capital. Inclusive empezaban a colocar esta prohibición bajo una especie de multa por pagar por adelantado el crédito. Y fue tanto el abuso de esto que la superfinanciera y la Superintendencia de Industria y Comercio tuvieron que salir a explicar que prohibir el pago por adelantado de un crédito, salvo los créditos hipotecarios y que superen cierta cuantía, pero es una cuantía muy grande. Esta conducta de prohibición es completamente ilegal y es abusiva de los derechos que tienen los consumidores financieros. Entonces, muy importante que ustedes sepan, los que nos están viendo, ustedes no tienen de ninguna manera que quedarse pagando un crédito porque decidieron que lo van a sacar a tantas cuotas. Si ustedes tienen la posibilidad de tener dinero para pagar esa deuda por adelantado, háganlo libremente. Y si la empresa les dice que ustedes no lo pueden hacer, pilas, le están desconociendo un derecho. Y ellos lo saben porque créanme que las autoridades han hecho todo un ejercicio de corrección de esta conducta que para nada es legal. Y de hecho, como lo estábamos hablando hace un momento, lo más beneficioso para los consumidores financieros es que si pueden pagar por adelantado, lo hagan por el tema del tiempo. El tiempo a largo plazo en una deuda de consumo o en una deuda de comercio no es favorable para el consumidor. Lo que pasa es que, claro, para las entidades financieras no es tan provechoso que una persona pague el crédito rápido, Rápido. por lo que les estaba explicando, ¿no? De que el tiempo y el interés compuesto son el truco para que ellos obtengan mayor provecho económico. Pero de fondo está también ese tema de la educación financiera que ustedes tienen que saber. Además, como deudores, también tenemos derecho a recibir información actualizada sobre nuestros créditos.
Es decir, nosotros debemos conocer el estado actual de nuestra obligación y para ello podemos pedir extractos todo el tiempo y cuantas veces sea necesario a la empresa en donde tenemos el crédito. De esta forma conocemos cuál es el estado de la obligación, cuánto debo de capital, cuánto debo de intereses, cuándo fue la última vez que hice un abono, si estoy en incumplimiento o en mora, etcétera. Y conocer cómo está mi obligación a la fecha actual es esencial para poder hacer un manejo responsable de mi obligación. Y es que, Valen, eso parece muy básico, pero yo me identifico que cuando el banco me envía esos PDF, realmente yo no ingreso. Yo no ingreso y eso es algo muy básico, pero hay que tener muy presente al momento de recibir esa información y que todos tenemos derecho a recibirla. Así es. Claro está. Hay otro temita que también quisiera tocar acá, aprovechando que dijiste eso de centrales de riesgo. Hablemos de eso. Wow, centrales de riesgo. Estoy segura que las personas lo han escuchado y las centrales de riesgo cumplen un papel antagónico en Colombia y el sector financiero, lamentablemente, porque suele dar susto, suele dar mucho miedo. Pero respecto a las centrales de riesgos, muy importante que sepan, también tenemos unos derechos. Gracias a la ley de habeas data de la 266 del 2008 que fue modificada en el 2021 por la 2157, y ustedes no tienen por qué aprenderse esa normativa. En Colombia, las personas tienen derecho a ser notificadas previamente antes de que se les reporte por incumplimiento de una obligación. Y bueno, aquí quiero hacerle una pregunta a Wendy. Wendy, ¿tú estás reportada en centrales de riesgos? No, gracias a Dios, no, yo no estoy reportada a centrales de riesgo. Miren qué curioso, porque las personas en Colombia, por lo general, asociamos el reporte con algo negativo. Siempre cuando una persona quiere un crédito, pero considera que tiene una vida financiera regular, se acerca al comercial y le dice, no, es que yo estoy reportado en centrales de riesgos. ¿Y qué sucede? Que precisamente la ley de habeas data aclara que los reportes son simplemente el envío de la información de una obligación que tiene una persona, por ejemplo Wendy, sobre cómo está esa obligación, el envío de esa información a una central de riesgo del país. Entonces, la norma establece que hay reportes negativos y reportes positivos. Entonces, Wendy, muy probablemente tú sí estés reportada en alguna central de riesgo del país. Y eso es bueno porque si un buro de crédito tiene información de nosotros, eso significa que nosotros vamos a empezar a calificar para productos financieros probablemente. Además que la mayoría de adultos en Colombia tiene reportes en alguna central de riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay reportes positivos y es lo normal, es simplemente saber cómo está una obligación. Por ejemplo, si tienes una SIM card con un operador móvil o si tienes varias cuentas de ahorros. Pero también hay reportes negativos. Esos son a los que las personas les tienen mucho miedo y el derecho a recibir una notificación previa está relacionado con el reporte negativo. Si, por ejemplo, tú entraste en mora en una obligación, tienes derecho a que la empresa acreedora te notifique previamente y en un plazo mínimo que establece la norma, te dé la oportunidad de ponerte al día y de normalizar la obligación. Entonces, miren que antes de que una central de riesgos sepa si tú estás en mora o si tú estás en incumplimiento, la empresa tuvo que haber surtido ciertos pasos para poder enviar esa información. Por lo general, si son obligaciones que no superan el 15% de un salario mínimo, hay que surtir dos notificaciones. La misma norma establece cuáles son los requisitos de fondo y de forma para que esa notificación se surta de manera perfecta. Y si la creencia, lo que se debe y está en mora, supera el 15% de un salario mínimo, entonces la notificación basta con que sea una. Y se esperan 20 días calendario para poder, en efecto, llevar esa información de que tú entraste en mora, de que incumpliste una obligación, pues llevarla a centrales de riesgo
Y el efecto de eso es que el resto de entidades financieras colocan como, conocen cuál fue tu comportamiento. O sea, vale, lo que quieres decir es que cuando estas centrales de riesgo hacen ese incumplimiento es porque ya pasó ese debido proceso de aviso y de tiempo de pagar, ¿cierto? Porque a veces uno cree que lo hacen de la nada, o sea, lo hacen sin darle un tiempo, sin avisar. ¿Es No, así? por supuesto, cuando una obligación está reportada de forma negativa o está reportada por incumplimiento o en mora, en realidad es porque esa persona, la deudora, tuvo buenas oportunidades para ponerse al día. Lo que pasa es que sí, solemos pensar que las entidades financieras y las centrales de riesgo a su arbitrio y cuando a ellos se les antoja, pasan información de alguna obligación que entró en mora, ya sea, no sé, 3 días de mora. No funciona así. No es tan sencillo. De hecho, uno de los objetivos de este derecho que tienen las personas cuando adquieren un crédito de ser notificados previamente al reporte es darles la oportunidad de que normalicen su obligación. Ese es el objetivo. La realidad es que muchas veces los deudores se relajan o ignoran todos los actos previos que hace la entidad para que esta persona normalice su obligación y entonces dejan que se les reporte. Pero por lo general, cuando hay un reporte negativo en central de riesgos es porque la empresa, la acreedora, ya intentó previamente hacer una negociación con la persona o instarla a que se pusiese al día. Se le notificó previamente, muy probablemente se le enviaron muchos mensajes de texto y se le hicieron muchas llamadas antes. ¿Y qué trascendencia va a tener el historial crediticio en la vida de una persona? Porque al fin y al cabo el historial crediticio se construye es a partir de la información, es decir, a partir de los reportes que haya de una persona en una central de riesgos. Pues mira, la verdad es que yo creo que las personas se dejan coger o dejan que se les reporte de forma negativa por incumplimiento, porque no se toman muy en serio el tema de la vida financiera y del historial crediticio. Aún creemos que eso solo sirve para sacar créditos y ya, que solamente se mira por las entidades financieras y ya, pero no es así. Cada vez está siendo más importante el tema del historial crediticio y se está convirtiendo en una segunda hoja de vida. No solo se está utilizando para adquirir créditos, se está utilizando también para arrendamientos e incluso no debería ser así, pero algunas empresas están revisando el historial de crédito o el comportamiento de pago de una persona a la hora de decidir si puede aplicar o no para una vacante laboral. Entonces ya también podemos evidenciar que está relacionado el historial crediticio incluso con futuras oportunidades. Y es que es muy importante, Valen, que lo recuerdes. Y a veces las personas que están reportadas en estas centrales de riesgo creen que ya no tienen oportunidad. Pero también pienso que al saber los derechos, tienen todavía esas herramientas y tienen todavía el tiempo de mejorar su vida financiera. Totalmente. Es que precisamente es por el desconocimiento que pecamos y cometemos muchos errores en materia financiera. Bueno, y creo que aplica en la vida en general. Sí, total. Muchas veces uno peca, uno comete errores, es porque no conoce o no conocía algo. Pero después de que se conoce, si realmente se procesa y se trabaja a nivel interno la información, es decir, se recibe productivamente, entonces no vamos a volver a cometer el mismo error, vamos a obrar de manera distinta. Y por lo tanto, en definitiva, si ustedes van a adquirir una obligación, van a adquirir un crédito, o no, puede que en este momento ustedes no estén pensando en adquirir una deuda, pero lo hicieron en el pasado y lo hicieron sin conocer todo lo que estamos exponiendo aquí en esta charla, pues es muy importante que lo reciban y lo apliquen a futuro para que tomen decisiones financieras más conscientes. Vale, realmente esa charla siento que aterrizó muchas cosas, muchos temas, porque es que uno cree que uno se endeuda porque simplemente uno gana poco. Y también está en la mesa cómo tomamos esas decisiones, cómo entendemos nuestras finanzas personales y también cómo consumir.
Totalmente de acuerdo contigo, Wendy. Mira, si me preguntas, que asegure que las personas que nos están viendo se lleven un mensaje solamente de esta charla. Sin duda alguna, me gustaría que se lleven lo siguiente. Una deuda, un crédito, no destruye tu vida financiera. Adquirir deudas, adquirir obligaciones sin conocer realmente las condiciones de esa deuda es lo que destruye tu tranquilidad. Si tú adquieres una obligación, pero lo haces desde el desconocimiento, muy probablemente vas a tener una mala experiencia y no lo vas a saber manejar y va a afectar tu salud financiera. Pero el instrumento mismo, es decir, el crédito, no es el problema. Por eso hoy en día vemos personas que no conocen cuál es su capacidad de endeudamiento real, que están súper endeudadas o que sacan créditos todo el tiempo solo porque el valor de la cuota está muy bajito y entonces lo pueden pagar, pero no conocen en realidad el resto de condiciones del crédito que están adquiriendo. Y en realidad son personas que están viviendo al borde, al límite, sin educación financiera y sin estabilidad financiera. Y realmente creo que eso pasa muchísimo porque es que tratamos de sostener un estilo de vida que financieramente no podemos sostener. Así es, yo creo que el verdadero objetivo financiero no debe ser aparentar riqueza. El verdadero objetivo financiero debe ser tener tranquilidad, dormir tranquilos, aceptar lo que somos, lo que tenemos, tener el control sobre nuestra vida financiera, lo que debemos, lo que no debemos, conocer a quiénes o a qué empresa le debemos. El éxito está en poder tener una vida tranquila, con estabilidad más allá de aparentar un estilo de vida que no podemos sostener o adquirir deudas sin control que nos lleven a un punto de desesperación simplemente por desconocimiento o porque no podemos parar. El verdadero objetivo y la mirada debería estar en cómo recupero o tomo el control de mi vida financiera. Y no hay nada mejor que eso, ¿vale? De tener control de todo, absolutamente todo, en cuanto a finanzas, que es lo más importante, y la tranquilidad y la paz mental que realmente da. Y por eso estos espacios son tan valiosos. Por esto estos espacios son tan enriquecedores y ojalá se sigan generando más espacios así de conversación. Los invito a todos a que no solamente vean estas charlas, también a que accedan a contenido de educación financiera en las redes sociales, que son excelentes herramientas en donde podemos ver de todo, Ujú. eh, para construir y para destruir, Total. pero que también lo podemos utilizar como una herramienta para aprender a dominar un tema que sé es difícil, que sé da miedo, es tabú, Mm. que es el tema de la vida financiera, de la salud financiera. Entonces, ojalá se den más espacios así en Credizaba, ojalá ustedes se conecten a estos espacios y compartan estas charlas con otras personas. Y ojalá hablen de finanzas y de dinero con sus amigos, con sus familiares, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, porque también el camino para tener mayor educación financiera y mayor conocimiento al momento de endeudarnos es que dejemos de hacer del dinero y de las finanzas un tema tabú. Muchas gracias a todos por acompañarnos en ese espacio y esperemos realmente que esas sean unas herramientas que les faciliten la vida financiera. Gracias, Valen, por estar acá. No, es con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por tenerme en este espacio. Sabes que me puedes llamar cuantas veces Sí. lo requieran. Son temas que me apasionan y me encantan conversar. Y también a las personas que estén allá, desde donde nos estén viendo, si tienen alguna duda, alguna inquietud o desean que les brindemos más información respecto a alguno de los temas que tocamos en esta charla, adelante, las pueden dejar en los comentarios. Estaremos muy atentos, respondiéndoles y nos vemos en una próxima charla, en una próxima conversación. Muchas gracias. Gracias.